Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Ay, pues gracias por aceptar la invitación. Feliz. Tenía muchísimas ganas porque aparte en el podcast, nada más salgo yo en mis monólogos, es la primera vez que invito a alguien, entonces es especial. Gracias, sí, muy especial para mí también. Bueno, pues te presento. Bueno, es Ceci Atala, que es speaker, tallerista, terapeuta, y por ahí leía que tienes los servicios de psicología positiva aplicada, coaching ontológico, consultoría familiar y empresarial y tanatología. Así es. Y pues invité a Ceci para, pues habías compartido hace tiempo un tema, porque siempre vas tocando como diferentes temas en tu cuenta, y tocaste el de autosabotaje y fue así como que me llegó. Y creo que en Bicho Raro justo todo lo que habla alrededor como de los miedos, pues yo empecé mucho en tratando como esta vergüenza que yo sentía de compartir, de ser yo y así. Entonces creo que pues quiero pensar que a varios que se identifican con la cuenta de Bicho Raro, pues este tema les va a interesar, el autosabotaje. Y pues primero, bienvenida Ceci y muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias. Amo estos espacios, la verdad. Creo que son súper nutritivos y que también es algo que a la gente pues como que le llega la información, ¿no? De repente no es casualidad lo que uno escucha, con quien uno se conecta, los regalitos que hay, siempre hay disponibles. Y sí, ciertamente para mí es un tema que ha sido durísimo, porque creo que y digo, ya lo deshebraremos en este espacio, pero creo que justo el tema de autosabotaje va ligado a lo duro que puede suponer distinguirte en un sistema familiar o social o contextual, ¿no? Como la incapacidad que a veces sentimos que tenemos de mostrarnos como somos, porque dejamos de cuajar en ese marquito y en ese moldecito que tantos años nos han dicho que es el que te toca. Estamos educados para ser símiles, no para ser individuales y autónomos. Y creo que esa es la raíz del autosabotaje, como la negación social de las voces que tanto amamos de decir, ¿por qué no quieres estar aquí? ¿Sabes? ¿Por qué no quieres acatar las órdenes de lo que se te ha dado y del perfil perfecto y del manual de instrucción de lo que encarnas? Y que justo eso es para mí la mutilación primaria de la humanidad. El creer que venimos a ser parejitos. Pero estás hablando también de que son 12 años escolares obligados, donde se te da el mismo discurso en la mayoría de los colegios, tampoco es que sea en todos, pero sí creo que es como parte del paquete natural, ¿no? Tener un nombre, un apellido, saber si eres hombre o eres mujer y encuadrar en todo lo que se espera que desarrolles en la vida, ¿no? Lo cual anula muchas veces esta libertad y esta voz interna que te hace distinto. Sí, y ahora sí que, bueno, empezando como a desmenuzar justamente lo que dices, ¿qué es y cómo pues se ve o se siente el autosabotaje? Pues me parece que es esta voz interior que va como muy ligada a la prohibición o a la insuficiencia. Es como, no sé, me gustaría como dejarlo en estos dos caminos, porque creo que es más sencillo mirarlo desde ahí, ¿no? El camino de esto no es para ti, esta voz que te dice, no, tú, ¿cómo se te ocurre que tú podrías estar soñando, pensando, planeando o queriendo esto? Y el otro, que está muy cerquita, y quizás va en paralelo, que es como, tú no tienes con qué. ¿No? Es esta narrativa interna que va muy ligada al miedo, que muchísimas veces
es la voz de alguien más, no es tuya. Lo que pasa es que la has escuchado tanto que ya la haces propia. Porque cuando yo les pregunto a las personas, ¿por qué no estás logrando o caminando este camino? Me dicen muy fácilmente, es que nunca vi la posibilidad. Bueno, tú no viste la posibilidad o no la vio alguien más. Y entonces cuando empezamos a jalar esta hebra, resulta que sí existió alguien muy cercano, muy amado, que tenía mucho que ver con la educación en tus primeros años de vida o en los años difíciles, porque mucho también se da en esta pubertad y adolescencia donde se anula y se cancela el sueño de un niño. Sí. Es como en cosas muy sencillas, ¿no? Venir de una familia de arquitectos y que uno de los hijos diga, me fascinaría estudiar fotografía y te ven todos con cara de cómo. Nadie vive de ser fotógrafo. ¿O qué? ¿Vas a pasarte los fines de semana tomando family pictures en una primera comunión? ¿Dónde crees que vas a exponer tus fotografías? Ya la fotografía ni se imprime para llegar a ser un grande. Y entonces empiezas a jalar la hebra y ves que el miedo de otros a tu fracaso se empezó a volver tu propia voz, tu Pepe Grillo. Sí, y ¿no? se hacen como patrones, ¿no? De este autosabotaje, de cada que a lo mejor lo estás alcanzando, entran todas estas voces, ¿no? Que dices, que te repitieron tanto que a lo mejor no podías o no era por ahí o como se te ocurre, ¿no? Y que probablemente era algo que habían probado ellos en su camino y que había funcionado, ¿no? O sea, si estamos hablando de una familia de arquitectos y los arquitectos de esa familia tuvieron éxito, también te están pasando escoge algo que es vendible, ¿no? O que es socialmente acomodado, o que entonces por aquí es seguro. Y entonces tu niño o tu sueño, pues dice, no, pues igual y sí, donde estoy buscando es mucho más complejo el camino y empiezo a creerlo. Empiezo a creer que esto que estoy pensando debería de ser un hobby o debería de ser nada más una actividad para mi tiempo de ocio y empiezo a dejarlo en pausa porque no es prioridad. Y ojo, también me gustaría meter en el inicio que estamos viviendo un momento que es como muy mercantil, ¿no? Como se ha dado durante años valor a lo que da provecho en economía, lo cual muchas veces anula que mis sueños tengan un espacio en mi agenda, porque si no es vendible y si no es productivo, ¿qué es? ¿Cómo se te ocurre pensar en darle todo tu grosso de agenda o tu tiempo a algo que no te va a dejar para vivir? Y entonces la gente vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. O sea, pero es una creencia mundial, ¿no? O sea, ¿qué hago? En la adulta trabajo. Y entre más trabajo y más me agoto, más productivo soy, ¿no? Y entonces venimos, que creo que ahora ya empieza un poco a cuestionarse este patrón, pero venimos de muchos años donde el más trabajador era el más virtuoso, el más visto, el más etiquetado, el más grande, fuerte, y que pues esa persona, en su afán de generarse estas etiquetas de reconocimiento y respeto, le daba muy poquitito espacio a lo que le apasionaba en la vida, a lo que le conecta con otras cosas, con otras formas de creación. Sí. ¿No? Es muy cultural también. Totalmente, es como dirigido al hacer completamente y no al ser, ¿no? Bueno, yo lo he visto mucho también como bueno, en mí misma, como en el cuestionamiento de todo esto, a mí se me repitió mucho como que encuentra tu pasión y haz eso, ¿no? Lo cual suena muy bonito y como que es un mensaje muy, muy padre que te dieron, pero en mí fue como una frustración de no estoy encontrando eso, así de que es esto y es esta pasión y, y a veces también es mucha carga como que ponerle toda la parte económica, pero también la pasión, pero también, o sea, como que a una sola cosa y a veces no entendemos que a lo mejor son muchas cosas y a lo mejor eso que te apasiona, como dices, no es como lo que te da dinero, pero sí es lo que a lo mejor en el tiempo libre te da esa inspiración o esa chispa de creatividad o esa parte que complementa y que a lo mejor alegra el de más tiempo que a lo mejor estás en un trabajo y que
pues para sacar las cuentas, ¿no? Pero que a lo mejor no tiene que una sola cosa cumplir todo, ¿no? Y a veces cuando estamos como que con esa expectativa que algo cumpla todo, pues a lo mejor justo empieza uno a hundir esos sueños o esos proyectos porque le das toda esa carga, ¿no? Y pues también desde ahí creo que se podría ver el autosabotaje, ¿no? Como de a la fuerza tiene que ser una cosa y ya. Justo. Y yo creo, y esto me lo dijo una vez mi terapeuta y se lo agradecí profundamente y me decía, tú no puedes vivir de tu pasión por una razón. La pasión crucifica. Y justo ella lo ligaba a Cristo, lo crucificó su pasión. O sea, la pasión por la humanidad lo terminó dejando en una cruz, ¿no? Y me lo decía porque cuando yo empecé con este tema de la terapia una tras otra, me decía, si tú te desgastas por el paciente y no sabes poner un freno y un límite a decir, aquí termina mi hora de trabajo, ya no voy a consultar, vas a dejar de más en ese terreno y vas a perder tu vida. Aunque sea algo que haces bien y sea algo que te deja bien y sea algo que te expande bien. Y creo que diste como en este tema importante porque también creo que hay que desmentir que nuestra vida es la etiqueta o el título para el que produzco, ¿no? O sea, creo que justo algo que nos acaba es dejar de mirar que humanamente estamos conformados por 8 áreas de vida y que cada una es tan importante como la de al lado. Lo que pasa es que dependiendo del país, le damos más fuerza a una que otra, ¿no? En México la familia es algo que tiene muchísimo peso y por muchísimo más tiempo que en Europa o que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos a los 18 años los niños dicen yo ya me voy y es parte del programa que se hereda, ¿no? O sea, tú ya tienes 18, vuela. Y en Europa también hay otra libertad con los hijos. México no, México es la gran madre, la gran familia, hay muchísimo más espacio para la convivencia de no solo el árbol de origen, sino los subsiguientes. Y creo que esto también es importante ver que no podemos hablar de igual forma con un mexicano que con un extranjero de cualquier otro sitio, porque la configuración interna con respecto al autosabotaje y a lo que se espera de su agenda es bien distinta. Sí, Pero de todas culturalmente es formas, claro, o sea, depende de dónde naciste las cosas como las entiendes. Y ve tú cuántas veces no hemos visto al mexicano que se comporta muy diferente en otro país, ¿no? Y es mucho más pulcro, mucho más limpio, mucho mejor hablado, mucho más trabajador, porque en su país hay cosas que se permiten y en otros lugares asumen perfecto el código de habitación. Entonces, hablando de autosabotaje, sí creo que es como muy importante ver que para hablar de una vida integral, así como tendría yo que, a mano propia y por propio deseo, buscar las cosas que me conectan con el flow, que ahorita voy a hablar del flow para hablar del autosabotaje, también es cierto que la mayoría de las vidas funcionales, integrales, tienen de chile, mole y guacamole. O sea, viven a lo mejor gracias a un trabajo que no es lo máximo en su vida, pero paga bien, paga lo suficiente. Y a partir de ese trabajo buscan el espacio para darle voz, darle espacio y darle tiempo a los sueños. Y creo que justo es ahí, y me vino ahorita que hablabas tú, me vino este libro que a mí me cambió mucho la percepción y habla justo, no es que hable de autosabotaje, pero sí habla mucho de productividad y creación, de Elizabeth Gilbert, que se llama Libera tu magia. Libera tu magia, sí, no, es de mis favoritos, sí. Y ella, frustrada, dice, híjole, yo tengo este trabajo que ni me gusta, pero paga mis cuentas y nunca voy a vivir de ser escritora, ¿no? Y hace esta burla de ella misma al inicio del libro, y es muy curioso porque esta es la autora de Comer, Amar y Rezar, que justo cuando escribe este libro en una crisis tremenda, y que seguramente todos los que están escuchando ya vieron esa película, y si no, por favor vayan a verla, o veanla, bájenla en alguna plataforma, pero ella cuando escribe justo Comer, Amar y Rezar, nunca piensa que va a ser el hit y el bestseller que llega a ser y que incluso se lleva al cine, simplemente es un escrito más que se publica. Y comenta en el libro cómo le comenta a su segundo marido, oye, ¿no te importa que hable de nosotros en este libro? Y todavía el marido le dice, pues, ¿cuánta gente te lee? Ay, no, pues muy poca. Ah, no, obviamente públicalo, ¿no? Y resulta ser su gran magia, ¿no? El libro que la lleva al estrellato y que verdaderamente le paga las cuentas. Pero ella todo el tiempo te dice, trabaja en algo que te dé para vivir y luego haz espacio para la creación. Y también habla mucho de que los grandes sueños en la vida y las grandes creaciones no es algo ni continuo ni recurrente, que son momentos como muy puntuales. Y si yo ligo esto al autosabotaje,
pues tendríamos que entender esto, ¿no? O sea, yo voy a pausar mi vida si estoy creyendo que yo voy a vivir en un éxtasis todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor también me estoy saboteando porque creo que la felicidad es esta perpetua sensación de éxtasis y gloria, que no es. Que la felicidad al final es que tu vida haga sentido y que puedas, de alguna forma, que encuentres ser congruente con lo que está pasándote, sin anular partes tuyas, ¿no? Que creo que esta es la parte que más profunda y más sensible del saboteo, que es que si yo voy por la vida diciendo tú no puedes, tú no debes, tú no eres capaz, tú no tienes lo suficiente, ¿quién eres tú para? ¿Cómo se te ocurre tal cosa? Lo que está sucediendo es que estás poniéndote alfileres internos, mutilando la parte sensible que es ese niño o esa niña interna que quiere explorar el mundo y creerse capaz de lo que sea, pero también con la libertad de hacerlo por periodos cortos y un día soltar, ¿no? O sea, también creo que algo que tendríamos que mencionar es que se vale querer algo por un periodo de tiempo que después caduca, que no Totalmente. tuvo que ser y que creo que las vidas más ejemplares se atreven a hacer estos cambios radicales y decir, pues sí, yo fui diseñador 30 años, yo un día me cansé y me fui a hacer agricultura y puse un huerto y viví de mi huerto y se me olvidó que fui lo otro, o me sirvió lo otro, pero ahora estoy haciendo esto y porque me estoy dando el permiso, porque también el sabotaje tiene que ver con que te des el espacio. Mencionabas hace rato que hay a lo mejor, o muy comúnmente, como estas personas muy queridas o muy cercanas que a lo mejor nos dijeron o nos repitieron cosas que se quedaron como en nuestro subconsciente de, pues, de esto de a lo mejor no es suficiente, o eso no da para vivir, o eso, 1000 mensajes o creencias que uno se va formando. No sé, de lo que tú has visto con pacientes y todo, como, ¿hay un solo origen o hay como varios, o cuál dirías como que normalmente es ese origen de este autosabotaje? No me atrevería a decirte que es el único origen, la casa de origen, los padres, porque creo que más bien podría decirte que es la autoridad, tu autoridad emocional y tu autoridad eh, en la edad infantil. O sea, sí creo que las voces que estuvieron muy cerca de ti cuando te estabas educando tienen un profundo impacto, pero no necesariamente son papá y mamá, porque hay quien me ha dicho mis abuelos, hay quien me ha dicho mi profesor, hay quien me ha dicho mi tutor, hay quien creció en un orfanato y te dice la monja o ¿no? O el director. O sea, lo que creo es que las creencias, ciertamente es así, vienen de casa, de familia un poco más expandida y de colegio, ¿no? Estas tres áreas de vida son las más fuertemente impactantes para la persona en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, si a ti de chiquito te dijeron, tú haz lo que tú quieras, te están inyectando una herencia de potencia brutal en la vida. Si a ti te dijeron, tú tienes que ser como yo, te están limitando completamente esa potencia, ¿no? O yo estoy trabajando, mijito, para que tú el día de mañana disfrutes de, te están limitando. Si tus padres, abuelos, tutores o te dijeron, yo hago esto, pero tú puedes buscar lo que tú quieras hacer, creo que ahí hay como una gama muchísimo más amplia. Sumado al colegio, porque en el colegio lamentablemente es donde más creo que se agudiza el buscar que todos sean parejitos y iguales, porque hay justo estas métricas, ¿no? Los exámenes, las evaluaciones, los perfiles, o sea, estamos en una constante, me imagino un poco como un papel que se va recortando constantemente, quítale aquí, quítale acá, y que entra siendo toda una flor, ¿no? Expandida, porque eso es el niño, como toda la abundancia del universo junta, y terminas graduado siendo justo un botón. O sea, me imagino que la época escolar, de muchas maneras, y no quiero sonar pesimista, simplemente creo que a nivel de sueños, de anhelos y de expansión, es tan complicado el transitar 12 años de tu vida con el mismo discurso que termina siendo un botón. O sea, has perdido el florecimiento de una infancia que se cree que todo es posible, porque el niño lo cree. O sea, el niño hace de una caja de cartón el mejor de los juguetes. El adulto ahora ya mira que tenga motor, que tenga código, que tenga programación, que tenga control, que tenga... Pero no es que quiera reducirse el adulto por reducirse. Creo que son los discursos y la narrativa que escuchó durante tanto tiempo que le dijeron, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve, esto es posible, esto no es posible, esto es demasiado, ¿no? Y es aquel loco
que para mí es un genio, el que se atreve a romper con esta estructura y dice, yo me lo voy a creer y lo hago. Entonces ves de vez en vez a este que sí fue jugador profesional de fútbol, a esta que sí se fue a estudiar a la universidad más picuda de diseño, a este que lo becan en otro país para siempre y que sale con trabajo, pero es, por lo menos en México, uno, dos de una generación. Entonces sí, el origen para mí viene de estas voces que no son conscientes de cuánto mutilan sus palabras al nuevo ser, a la nueva generación, que también creo que habla un poco del miedo que existe de que ese que amo, que está por debajo de mí, porque es otra generación que es más pequeño, se vaya, ¿no? Porque ningún padre está preparado para que sus hijos vuelen muy lejos, aunque quieres que eso hagan. O sea, mentalmente creo que como papá sí dices, yo quiero que mis hijos vivan un mejor mundo y una mejor experiencia, pero ya que los tienes, no sé qué tanto estamos como padres dispuestos a expandirles las alas y que nos necesiten poco. Entonces, mucho del discurso viene ligado a que me necesite y que me tenga cerca, porque me duele el que se vaya, porque me duele el que piense diferente, porque no sé cómo responder a esto que me está confrontando conmigo, ¿no? Y que ahora eso sí es algo que está muy latente, porque ahora los hijos retan y preguntan. Las generaciones anteriores no, o sea, los padres decían, eso no se pregunta y el hijo, por adulto que fuera, normalmente guardaba silencio y decía, bueno, es mi padre o es mi madre y yo me acato o acato las reglas. Ahora no, ahora el hijo es, pero ¿por qué no? Pero tú dime, a ver, dame una razón, pero ¿por qué lo que tú dices es cierto y lo mío no es cierto? Entonces creo que ahora el tema del sabotaje también es muchísimo más manejable porque puedo caer en esos 20 de esa narrativa y empezarlo a traer a mí. ¿Qué me he estado diciendo? ¿Qué ha puesto freno en mano a mis anhelos? ¿A quién estoy siendo leal? Eso, es esa de la lealtad es como, creo que cada quien como invitar a que regrese a su origen y como a esas lealtades que hizo para no creérsela y para a lo mejor cumplir el sueño de alguien más, o la caja, embonar en esa caja como mencionabas. Entonces, como que ir hacia atrás, porque también creo, no sé si estés de acuerdo, que el autosabotaje tiene muchas máscaras y se presenta de diferentes maneras. Yo en mi caso me di cuenta que gran parte de mi autosabotaje, que también en la sociedad como que se glorifica esta parte y ahora afortunadamente ya lo estamos cuestionando, pero la parte del perfeccionismo era gran parte como de mi autosabotaje, ¿no? Porque si nada va a ser perfecto nunca y si uno está en esta como idea como hasta que sea perfecto, pues nunca vas a empezar, nunca vas a hacer nada porque nunca va a estar listo nada y entonces no te estás dando permiso, que lo repito mucho en Bicho Raro, como de permitirte ser principiante, que lo menciona mucho Julia Cameron en su libro El camino del artista, como date esta oportunidad de caerte, de experimentar, de cuestionar y nunca lo había visto, como que creo que el autosabotaje también, pues por lo que mencionas de esta parte de esta infancia y de esta no creérnoslo, va muy ligado también como a la muerte de la creatividad, como del no crear nada y quedarte ahí como, no solo no crear nada, sino lo que te vas como atreviendo es como matarlo, ¿no? Y entonces nunca es como el atreverte, ¿no? Entonces, en mi caso, me di cuenta que justo ese perfeccionismo era como lo que más me estaba impidiendo, ¿no? Pero a veces también se ve de otra manera, a lo mejor sí como en esta herida, justo lo que seas como de abandono, que iba muy ligado como a este perfeccionismo, de si no soy perfecta, pues me van a abandonar, si cometo un error, no van a querer estar conmigo, ¿no? Entonces, no sé si coincidas con esta parte que tiene como diferentes caras. Y ahorita que hablas, Sof, me viene esta frase que es de mis favoritas para toda la gente que se pausa y que se frena y dice, quien te critica hace menos que tú o nada. O sea, yo ya que escuché esa frase dije, esto sí me vuela el cerebro. La gente que habla, de quien sea, no hace nada. Porque el que está haciendo algo, aplaude tu esfuerzo. O sea, yo lo veo justo, bueno, con mis pacientes, por supuesto, principalmente, ¿no? Que me dicen, ay, me vas a regañar, pero mira, hice 3 días esto y después ya me volví a caer y digo, ¿cómo? Te voy a felicitar.
porque yo sé lo que es no poder contigo. Porque por absurdo que parezca, si yo me dedico a lo que me dedico es porque la primera persona que no tiene las respuestas y la certeza soy yo. Tanto así que dedico mi tiempo a esta formación, ¿no? Entonces digo, el que está hablando del que quieras, de lo que sea, no tiene o no debería de tener ni espacio para que eso que está argumentando exista. A mí algo que se me hace mutilante justo de la edad universitaria es eso. ¿Quién es el sinodal para dar una calificación? A ver, entiendo que tiene una formación y una experiencia en el tema, pero digo, no tiene la última palabra. O sea, si habláramos de un caso puntual donde él no comulga con la tesis que se le presenta, el que él no puede empatizar o dar un comentario agradable con respecto a un trabajo de alguien más, está lejos de hacerlo creíble o experto. O sea, la crítica como tal, la crítica al esfuerzo, viene normalmente de una persona que está cero en ese camino de ejercicio. Entonces, si entendemos esto, toda creación y todo experimento va a tener un valor. Y por supuesto está increíble que tú puedas ver, por ejemplo, en mi profesión, la escucha activa o la atención plena o la respiración profunda es algo que vas adquiriendo con el tiempo. Aprender a hacer hipótesis a nivel terapéutico es algo que te lleva años, ¿no? Son las horas que pasas escuchando a alguien que te van perfilando mentalmente estas conexiones y te permiten hacer una hipótesis que puedes plantear. Pero hay que pasar muchísimo tiempo ahí. Y justo pasas tanto tiempo y más te das cuenta de que cada caso es único y extraordinario. Por supuesto, el tiempo que le dedicas a algo te va a hacer experto en una materia y te va a dar las herramientas para, ¿no? Se dice que para ser experto en algo tengo que dedicarle 10,000 horas. Entonces digo, 10,000 horas, ya, con que te dé yo ese número, te estoy dando una pauta para entender que todo aquel que empieza, se va a tener que atrever a fallar 1000 veces. Y algo que yo les digo mucho a mis pacientes es, cuando tú te acercas a la vida de los grandes, el que para ti sea grande, puntualiza en mirar cuántos ensayos y errores tuvo al inicio. Hay otra frase que yo les digo mucho a mis pacientes y me sirve un poco para complementar la anterior, que es, si no lo tienes es porque en verdad no lo quieres. Porque si de verdad lo quieres, tienes que barrer el camino, ¿no? Entonces, cuando yo no lo tengo, pero digo que sí lo quiero, entonces me tengo que preguntar, ¿a quién estoy salvaguardando con esto? Y normalmente justo es eso, ¿no? En la mujer veo mucho es que mi madre no hizo esto, ¿cómo lo voy a hacer yo, no? Es que si mis hermanos no viven bien, ¿cómo yo sí voy a tener esto? Es que si ellos no han ido a tal lado, ¿cómo yo sí voy a tener la experiencia? Es que significaría dejar de estar en este evento o en esta circunstancia. Entonces, claro, ahí está la razón de la que no la tienes, ¿no? Estás siendo leal, estás siendo muy respetuoso de los otros y estás siendo irrespetuoso contigo. Totalmente. Aunado a lo mejor al ego, que podría ir ligado a lo que dices tú de la perfección, ¿no? O sea, no me quiero mirar, no quiero ser vista como alguien que lo intenta y que lo falla, quiero ser vista como perfecta. En mi camino personal, bueno, que creo que esto puede servir un poco, yo de muy niña tartamudeaba y una profesora de español, que es de mis grandes mentores en la vida, la amo con locura, insistió muchísimo en que yo tenía que participar de poesía y de oratoria en el colegio como todos los demás. Hoy le agradezco que tengo esta, ¿sabes?, facilidad de habla y que no me tengo que poner a hacer un escrito para poder sentarme contigo a tener un espacio. Pero me acuerdo mucho de los primeros ensayos y los primeros concursos de poesía que lloraba de frustración porque era como ponerme al descubierto y en desnudo con un grupo, ¿no? Y con un público. Y muchas veces me bajé el estrado llorando por lo que yo sentía de mí misma y ella me decía, esto te hizo más fuerte. O sea, estas lágrimas que tú crees que te hacen débil y que la gente está mirando y calificando, a ti te hace fuerte. Y esto es un poco también tocar que la vulnerabilidad es algo que ha estado completamente fuera de nuestra educación y que es justo la medicina al autosabotaje. Cuando yo entiendo que ponerme vulnerable y que reconocer mi sombra y que romperme las veces que me tengan que romper es justo lo que me va a hacer fuerte y no es al revés, no es ir impecable. Los errores de mi vida son las lecciones de mi vida. Los ensayos de mi vida, el desgaste, el sudor de mi vida es lo que va a hacer que yo me vaya creyendo con el tiempo que sí soy capaz. Pero tengo que aprender a decirle al ego, cállate, calla, acepta, que te señale, sé disruptivo. Marca la pauta. Es lo que yo les digo a mis pacientes. ¿Tú te das cuenta de cuánto permiso les das a otros por ser diferente?
Yo lo hablo mucho en algo muy banal, que es el pelo chino, que en mi familia cero, nunca jamás se usa. Todas mis primas preciosas, alaciadas, con sus caireles divinos, y todas con rayitos, y yo era la prima del pelo chino. Mi mamá se le erizan los pelos de verme con el pelo chino. Y en el momento en el que yo me empiezo a atrever a llegar a los eventos del bautizo, primera comunión, boda civil, cena de gala, navidades, con el pelo chino, no solo estoy siendo el foco de atención, que es complejo, porque te dicen cosas como no te peinaste, ¿por qué vienes así? ¿Por qué no te has alaciado? Sino le estoy dando permiso a todas las otras chinas que no han salido del closet, como les digo, las chinas closeteras, de salir y pararse atrás de mí. Cuando una persona se atreve a hacer algo por mano propia, le está dando permiso a todos los que no han tenido la fuerza para colocarse en un sitio más libre. Y en el tema de autosabotaje, creo que creo que valdría la pena poner eso como una bandera. Cada vez que yo me expongo y me pongo vulnerable y me rompo en el intento de hacer esto que quiero hacer, lo estoy haciendo por mí y por todas las almas que de alguna manera no han encontrado el sitio adecuado para estar haciendo lo que quieren hacer. Cada vez que yo renuncio a un proyecto, cada vez que yo dejo a una persona que me hace daño, cada vez que yo termino una relación que me está drenando, cada vez que yo vuelvo a intentar meterme a hacer un hábito que no ha sido fácil de hacer, no solo lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por todos aquellos que como yo tienen una batalla interna. Y también le estoy dando permiso a esas voces de origen que me dijeron que no podían, de descubrir que se puede y que hay otras formas de vivir, ¿no? Y eso es un regalo. Es que eso que me identifiqué mucho porque yo soy igual y creo que ahorita es algo que también como que me identifica lo de como esta greña y estas greñas despeinadas y me puedo identificar completamente y como dices, cuando se atreve uno a mostrar esas partes que a lo mejor no son el molde, a lo mejor inspiras a otras personas que se puedan sentir igual, ¿no? Y creo que también es como siempre va muy ligado como a ir aceptando esas partes y esas rarezas y esas cosas que te hacen ser tú, va muy ligado de empezar un camino de amor propio, ¿no? Que cuando más va uno trabajando esa parte como de abrazar todos esos mensajes y todas esas heridas, pues vas sanando y de alguna manera te vas tú mismo abrazando y ves ese camino de amarte a ti mismo, ¿no? Y que eso ayuda justo a empezar a atreverte, a hacer un lado esa vergüenza o esos miedos o esas limitaciones, y entonces ese autosabotaje empieza a verse de otra manera, empieza a verse hacia esta búsqueda de la creatividad o de tu cuestionamiento interior y de empezar a atreverte, ¿no? Entonces, justo en una de las preguntas que te quería hacer es como, ¿por dónde o cómo podrían como empezar las personas que a lo mejor pueden identificar como yo siempre estoy ahí autosabotándome, cómo empezar pues a trabajar en eso o qué dirías como, pues sí, cómo puedes empezar? Pues mira, yo creo que la pregunta central, vamos a tratar de hacer un mapa mental que a todos les quede como muy claro, pero si pudiéramos poner una pregunta, yo pondría, ¿qué me debo a mí mismo? Esa sería una para mí como central. En otras palabras, sería, si tuviera todo listo, ¿qué estaría yo haciendo? ¿No? Que creo que podrían ser las dos, porque justamente cuando me doy cuenta que nunca va a estar el todo listo y que es algo que yo voy a ir trayendo, es más fácil de concretar. Pero el qué me debo, si yo soy honesto conmigo mismo, desde chico yo sé qué quiero, ¿no? Yo sé muy bien que ha habido cosas que siempre estuvieron latentes y que de alguna manera les puse pausa, las minimicé y las guardé en algún sitio de mi conciencia, ¿no? Pero sé perfecto a qué lugares quiero ir, qué actividades no he realizado, con qué personas no he conectado, cuánto dinero no he ahorrado, o sea, sé perfecto cuáles son mis respuestas. Entonces, partiendo del qué me debo, el segundo nivel para mí sería, ¿qué me ha detenido y quién? Me ha detenido que el trabajo me absorbe mucho tiempo y no sé poner un límite y salgo tarde. Me ha detenido que los fines de semana siempre tengo agenda social llena y no le doy el espacio
espacio a lo que me apasiona, me ha detenido que he creído que estoy grande para empezar este camino, me ha detenido que mi padre tacha mucho esto y yo no he querido darle un disgusto, me ha detenido que nadie de mi gente cercana está haciendo lo mismo que yo y no siento que ahí tengo una tribu, me ha detenido el recurso económico, me ha detenido eh, el miedo, mi miedo a mi luz, a mi grandeza, a que me muero de ganas de tenerlo, pero es que ¿qué haría yo con esto, no? O al revés, o sentir que tengo una percepción de mí bastante achicada y acotada. La respuesta que sea, de ahí buscaríamos cuál sería la solución. Entonces, bueno, es que yo creo que tengo una mala percepción de mí, pues empieza a trabajar en una terapia. Ve con alguien profesional que te confronte y te haga ver lo ridículo de tu cuento, pero paga por esto, paga por tus respuestas, paga por los espacios, no esperes que venga gratuito. Implícate energéticamente con alguien que te ayude a desmenuzar el cascarón que has generado sobre tus capacidades. Si tiene que ver con es que mi papá nunca lo ha hecho, bueno, ¿qué me costaría hacerlo, no? Y también en qué edad estoy. No es que yo ya soy mayor de edad, pero mi padre es muy autoritario y muy cerrado y muy patriarcal y muy bien. ¿Y qué pasa si le dices, no te voy a preguntar, esto lo voy a hacer a un lado, quieras o no? Y lo mismo, es que no me atrevo, pues ve a una terapia para que agarres fuerza y vuelito y te eches 3 pasitos para atrás y, ¿no? Y agarres alas para hacer esto. Y en el tercer nivel sería el cómo, porque también algo que creo que nos frustra es que queremos bien hecho y rapidito. Y hay para esto mucho. Yo he hablado en mi red de libros, del libro de hábitos atómicos, porque la gente no entiende que nos vamos a tardar un año mínimo en integrar algo a mi vida. Y luego yo te dije hace un momento que me tardo 10,000 horas en ser experto en algo. Por eso uno ve en la playa o en la montaña a los artesanos hacer las cosas. O sea, yo veo a la gente que corta el maíz, o a la gente que teje palma, o a la gente que hace memelas, o a la gente que trenza el pelo en Acapulco, que lo hacen sin mirar en una capacidad absoluta de perfección porque llevan horas y horas y horas y horas ahí. Tú llegas a la montaña y el campesino te dice, ya váyase a su casa porque va a llover y tú, pero ¿cómo usted sabe que va a llover? No, pues ya se oye. Yo no oigo nada porque yo crecí en la ciudad, yo no escucho que va a llover. Pero ese señor que lleva ahí su vida, observando. Y ve la nube y te dice, pero ahora va a llover y granizar y tú ves la misma nube que ves en la ciudad si es que la ves, ¿no? Lo que me hace capaz para algo es el tiempo que invierto. Entonces, también tengo que hacer las paces con que hoy estoy en este punto de mi vida y no debería de pretender el éxito brutal en 3 minutos porque me va a implicar 10,000 horas de ponerme ahí. Es lo que hablo mucho de esta parte de estamos tan acostumbrados de resultados, 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 y desgraciadamente, como decías al principio, como en todos estos ejemplos, hay un proceso y un prueba y error y horas de práctica que a lo mejor uno ya nada más ve el resultado y dice: "Ay, a la primera le sale", y es como, no, o sea, no sabes cuántas veces se ha caído, ¿no? Y muchas veces en ese autosabotaje es como quererlo intentar solo una vez y, ay, no salió, no, pues ya, ¿no? A la otra, ¿no? Porque también te mencionaba por ahí de que yo creo mucho en esta parte de seguir esta intuición y pues sí, esta voz interior. Y muchas veces esa voz interior te dice no, o por ahí no. Y a veces creemos que el no o el por ahí no es ese autosabotaje nada más, cuando a veces también te está protegiendo, pero a veces sí es confuso o cómo, cómo poder identificar cuando justo es como esta parte que te está diciendo, híjole, esto no me late por ahí, no, y ya, o ya por ahí ya no estoy viendo que es el camino y voy a tomar otro. Y cómo identificar como cuando es miedo y justo ese autosabotaje, si tú has como podido como identificar cuando es este detallito, es muchas veces esta intuición y cuando esas se ven de esta manera es más bien el autosabotaje o el miedo hablando. Me viene ahorita, esto no lo había podido responder cuando me mandaste las preguntas y ahorita me viene el decir, si lo tengo que hacer a oscuras, escondida, no es por ahí. Porque creo que el sabotaje viene
del miedo a la luz, a mi fuerza, a mi virtud, a mi bondad, a mi belleza, a mi éxito y a mi abundancia, ¿no? Entonces, como, ¿qué haría yo con esto? Que me encanta la idea, pero no sé qué haría porque me vuelve ultra responsable. Y entonces ahí me empiezo a sabotear porque digo, no, mejor que lo haga alguien más, ¿no? Mejor me cuento que yo no nací para crecer tanto, ¿no? O expandir, o conectar, o crear, o lo que sea. Pero creo que la parte del cuidado de intuición viene de decir, si esto lo tengo que hacer a escondidas, más bien me está avisando de un peligro. Mm. Porque lo que es virtuoso, bondadoso y valioso en la vida está expuesto a la luz. O sea, se puede mostrar. El tú pararte, por ejemplo, a decirle a una persona, así no me hablas, seas quien sea, o esto ya no lo voy a digerir de ti, o hasta acá llegamos, es algo que puedo hacer público. Claro, se rompen mil cosas. Pero si esta misma situación la tengo que llevar a citarlo en un lugar para decirle, para que nadie más se entere, ¿sabes? O sea, creo que ahí está la distinción. Si lo tengo que hacer a oscuras, si lo tengo que hacer en un espacio que nadie vea, más bien esa voz viene ligada a cuidado, no es ahí, no es por aquí. Si va ligado a se va a romper algo que lleva mucho tiempo existiendo y vas a tener que dar razón y fe de esto y vas a tener que sostener tu postura y tu límite y tu espacio y tu tiempo, pero puede existir al aire libre y a la luz del día, entonces ahí estamos hablando de que la voz te dice, rompe, déjalo. También yo digo, queremos crecer, pero no queremos incomodidad. Y para crecer y para hacernos conscientes y para expandirnos, tenemos que dejar cosas en el camino. Y por supuesto es doloroso porque todos los seres humanos tenemos apegos. Si mi expansión y mi proyecto de vida y mi creación supone que la mitad de la gente que está bien cómoda con mi pasividad y con el lugar que estoy ocupando se moleste, voy a tener que dejar a esa gente en el camino o bajar la dosis de convivencia, o atreverme a decir, lo voy a hacer a pesar de su opinión, o a pesar de que me voy a perder de ciertos eventos, o a pesar de que ocupen la silla que estoy ocupando yo. Entonces también se vale, ¿eh? Quererse quedar chiquito, pero entonces luego no andemos llorando de me quedé chiquito por todos, no, o sea, te sacrificas por el equipo solo si vale la pena para ti, porque tu vida es única. Y luego, ¿qué nos pasa? Que llegamos a una edad más madura, bien enfermos, porque el cuerpo reclama de todo lo que me negué por el equipo. Y aquel que no se niega por el equipo, pues por supuesto la pasa mal, pasa por un embudo que le ha dejado muchísimo menos personas y cosas alrededor, pero también pues descubre que su camino era personal y nadie te trae, porque esto es algo que solo podemos traer nosotros a nuestra vida, las dosis de alegría y de gozo que se sienten al hacer tu camino personal. Me encanta eso que mencionas de la oscuridad y de la luz, porque creo que el miedo siempre va a estar, ¿no? O sea, el miedo nos protege y nos ayuda a muchas veces a cambiar o atrevernos, ¿no? Entonces puede ser como un ejercicio de imaginación, como de eso que quieres hacer, como decías. Si va a estar el miedo ahí, o sea, sí o sí va a estar un miedo, ¿no? Pero si te imaginas pasando ese reto o eso y ves luz, como decías, como que puedes sentir como que una vez que pase ese proceso va a haber como esta apertura y todo esto que te estás como imaginando a creer, pues entonces es justo, vale la pena transitar ese proceso de, pues de camino hasta llegar a ese punto, ¿no? Pero si por el contrario sientes como, aunque pase un proceso, sigue habiendo esa oscuridad o esa precaución, entonces como dices, como es ahí más bien es como aquí no, ¿no? Y que porque muchas veces a lo mejor oportunidades se pueden presentar como alguien más te puede decir, no, es que cómo rechazas esa oportunidad y algo en ti te dices que no estoy viendo justo eso, como aunque pase ese proceso por una serie de cosas, siento que no va a haber como dices, como esa luz, ¿no? Entonces me encantó como ese. Sí, digo, la pregunta que yo tenía era preguntarte para cuánto te alcanza, ¿no? Porque a veces estos cambios radicales de vida, yo digo, a ver, si tienes, vamos a llevarlo a un nivel como muy básico. Tengo 10 pesos ahorrados y mi sueño es invertirlos en una sola cosa. Si tengo que invertir todo y me quedo sin nada para vivir, para comer,
y para vestir me va a dar pánico. O sea, ese miedo me paraliza porque digo, estoy vacío. Si de los 10 pesos tengo que invertir 7 y los otros 3 me dan para sobrevivir, austerito y con poquito, y podemos hablar de pesos o de personas, ¿no? Si me va a costar 7 personas y me quedo con las 3 más cercanas, si me va a costar 7 pesos y me quedo con 3, en el camino de la imaginación, en el momento en el que yo estoy con ganas de algo, pues por supuesto tiene un costo. Y entonces la pregunta es, ¿me alcanza? ¿O estoy pegándole algo que me despoja de mi seguridad, de mi centro, de mi bienestar, de mi descanso, ¿no? Ahí está la oscuridad y la luz también. Por supuesto te tiene que implicar algo. Y yo sí soy muy creyente de que todo proceso transformador trae un intercambio. Las cosas gratuitas no nos gustan, las desechamos muy rápido. Las cosas copias no nos gustan, las desechamos muy rápido. El hombre, el ser humano está muy vinculado con lo original, con lo genuino, con lo que trae un sello de marca, con que sea legítimo. Entonces, a la hora de pegarle algo que es legítimo, la pregunta es, ¿te alcanza para esto que está costándote tu proyecto? ¿Te deja para vivir? Y aparte puedes invertirle todo tu empeño y toda tu energía. Y si la respuesta es sí, vas. Claro, va a haber mucha cúspide, mucho desgaste, mucho todo, porque nadie nace bueno en nada. O sea, nos vamos puliendo en la vida, vamos sacando a nuestro David de ese bloque, ¿no? Y va a ser muy desgastante y también es aprender a ir en seco y en ciego. Entonces, creo que también en el tema del sabotaje es necesario creer en tu búsqueda de un mentor, de un alguien que te pueda ir dirigiendo, que te diga, mira, yo ya pasé por ahí y esto es lo que sucede, ¿no? Porque da cierta seguridad que alguien vaya adelante en el camino y creo que es algo muy grande para el hombre, para la persona humana, preguntar, ¿no? Hacerse de estos espacios donde uno se puede ir nutriendo de la experiencia de otros para saber, cómo van las cosas. Luego lo que sucede cuando me saboteo es que le pregunto a quien nunca he estado, ¿no? Tú le preguntas a tu padre que hereda una fábrica que lleva 70 años existiendo, cómo iniciar un negocio, pero es que ¿por qué le preguntas a él? Sí. Él heredó el negocio, ¿no? Pero es que hasta el acercarte a personas que te van a hundir o que no van a ser justo ese nicho o esa inspiración, también es parte de ese sabotaje, ¿no? Como voy a ir a preguntarle a quien no tiene nada que ver y que me va a jalar. Hasta en eso hay que observar como que qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo para saber si realmente estás yendo hacia adelante y hacia creer en eso o te estás como tú solito poniendo el pie, preguntándole a quién no o invirtiendo de más, como dices, o no invirtiendo. Entonces, como justo esas lecturas. Y me encanta lo que mencionabas de esta inversión y de este intercambio, yo también soy fiel creyente de que hay que invertir en eso y que es como un respeto hacia lo que quieres alcanzar y también como a quién te está ayudando, ¿no? Y que no necesariamente siempre tiene que ser monetario, pero sí hay un intercambio, ¿no? Como y que creo que son pasos para justo ir apostando por eso que quieres hacer, ¿no? Y que lo que mencionas, como creo que también es como, me alcanza, pero también es válido decir, a ver, justo tener esta estrategia y este plan de, ahorita me alcanza hasta aquí y lo voy a trabajar hasta aquí, ¿no? Y, y luego voy a ir hacia este otro paso, ¿no? Porque digo, casi nunca tenemos como que este enorme capital para ir por todo y no, suena bien bonito en las películas, pero me encanta que esa parte como de tampoco lo dijiste muy bonito que ya ni me acuerdo como de justo que no te despojes de estos discursos de apuéstalo todo y es como, oye, no, tampoco, o sea, justo en este cuidado de me estoy sosteniendo también, ¿no? Viste con la palabra que iba a poner. Sostente, primero sostente y luego puedes ver para que te alcance. Sostenerte no estoy hablando a lo mejor no estamos hablando de lujos, pero sostenerte, por ejemplo, yo quiero dedicarme 6 meses full time, full day a este proyecto, perfecto, pero mínimo tengo que dormir 6 horas. O sea, no puedo estar 24.
Entonces, eso es sostenerme. Ok, yo sí le voy a dedicar todo, pero 6 horas de descanso. Y luego en total, me siento a comer. Y entonces voy viendo las necesidades básicas de la persona humana y entonces todo lo que resta, o sea, todo lo que va en sobra, después de estar yo sostenido en mi biología, ¿puedo entonces invertirlo? Sí. Hoy, ¿qué sucede? Hoy sucede que en el afán, y hay muchísimo, y ojo, esto lo iba a decir también hace rato, hay mucha gente que tiene cero ética a la hora de venderte un proyecto o de decirte vente por acá. Para mí, a nivel terapéutico, y lo digo mucho en la terapia, un psicólogo, terapeuta, mentor, coach, me da igual, doctor incluso, que te hace o te sugiere romper de raíz un vínculo y alejarte de tu origen, no está entendiendo nada de lo que tiene que ver con la expansión humana, porque para toda expansión y para todo proceso de crecimiento y sanación se tiene que incluir el origen. No necesariamente completo, porque ciertamente hay cosas que tienes que ir desechando si quieres crecer y mostrarte diferente, pero nunca te arrancan. Lo mismo a nivel financiero. O sea, tú puedes ir con un agente de seguros que te vende un seguro de vida magistral. Si es un buen agente, jamás te va a quitar más del porcentaje que es sostenible en tu economía. Y esa es de las primeras preguntas que te hacen. ¿Cuánto ganas? ¿En qué lo gastas? ¿Y cuánto podrías ¿Cuánto pagar? puedes? Ajá. ¿Cuánto puedes asegurar a grosso modo 2 años, ¿no? Para hacerte de un seguro. Entonces, lo mismo para los proyectos. Si tú estás dispuesto a crecer algo, por supuesto, es como alguna vez escuchaba yo a Lina Díaz que habla justo de esta estrategia digital de crecer y decía, si tú quieres ser buena en redes, de hacer contenido, pero aparte quieres tú diseñar la imagen, pues nunca vas a pasar de ahí, ¿no? De ser la todologuita de todo. Tienes que también atreverte a dar parte de tu recurso a que alguien profesional te ayude a expandir en su área, en lo que hace bien, ¿no? Pero esto no significa que si yo hoy tengo 3 pesos, 3.50 es mi proyecto, porque tengo 3 pesos. Mi proyecto tiene que ir bajado, o sea, tiene que ir canalizado a, tengo 3 pesos, bueno, pues entonces a lo más, a lo mejor 1.5 se me va para allá y lo demás me sostiene. Me Creerme, encanta. invertirlo sí, pero Porque es como una manera muy como de empujar, pero como decíamos, sosteniéndonos y no como dejándonos ahí tiro en el ahí del aire, abismo, claro. que suena bien padre quien te vende ese humo y quien te pone el cielo, ese, el límite y atrévete a todo y justo eso que dices, tus aguas también, ¿no? Con esas personas que te prometen y te exprimen y justo no te protegen, ¿no? Como también, como no, a ver, primero, está bien tu base y desde ahí salta, ¿no? O sea, como que y salta como al siguiente escalón, ¿no? Hacia el precipicio, ¿no? Entonces creo que también es como una muy buena guía para justo empezar, como, y me encanta esa pregunta que hiciste, como que cuánto tengo para invertir en eso, ¿no? Y ahorita, ¿no? O sea, como muy regresar a la hora, no quiere decir que no puedas llegar a ese lugar donde te imaginas y donde quieres, pero empieza por algo. Y quisiera regresar ya para como ir cerrando, pero me acordé que dijiste al principio como algo querías hablar alrededor del flow y me quedé intrigada. Que la creatividad de la persona humana está ligada al flow. Y el flow a nivel psicológico, cuando hablamos de flow, estamos hablando de estas actividades que hacen que se me escurra el tiempo en gozo. Pero ojo, no es en euforia. En gozo es como cuando, no sé, a mí me pasaba, yo no soy nada buena tejiendo y una amiga mía insistía mucho en que tejiéramos y de repente me invitaba a su casa y era poner la tacita de café y empezar con el estambre y como yo soy zurda, pues ella me enseñaba porque ella era diestra y entonces yo tenía que hacer toda la maniobra al revés, ¿no? Pero de vez en vez volteaba y decía, llevo 1 hora tejiendo. No me preguntes, ¿no? Y cuando volteaba de verdad ya estaba un tejido en medio gigante. El flow son estos espacios de ocio donde puedo realmente escuchar esa voz que me conecta con la niña en mí, con el niño interior y que dice, esto está increíble. Esto eres tú, sin etiquetas, sin maquillaje, sin tacones, sin corsets, ¿no? Y lo quería traer porque en la medida en la que abramos el espacio a cuando estoy en una actividad que realmente me hace vivir atemporal. Ahora estuve de viaje y hice hikes que yo la verdad jamás ando subiendo y bajando a la montaña, pero bueno, pues el espacio daba para eso. Y hubo uno que nos duró 4 horas y media. Claro que estaba físicamente súper cansada
pero nunca pensé que llevaba 4 horas y media. Entonces, llegar al punto de la montaña y decir, ya estoy arriba y no sé cuántos metros subí, y voltear a ver el reloj y decir, pasaron 4 horas y media, y yo decía, o sea, no lo puedo creer, porque cuando estoy en mi clase de funcional, se me hace mucho más pesado la hora que estoy, ¿no? Y de repente estuve 4 horas en la naturaleza, viendo árboles, subiendo los pies, bajando y agarrando piedras y viendo no caerme. Y digo, esos espacios, y claro, si me preguntas emocionalmente en dónde estuviste, bueno, pues creo que ritualicé muchísimas cosas porque estaba en flow. Entonces me fui al pasado, me acordé de cosas dolorosas, de pronto lloré, luego estaba en el presente oliendo cosas diferentes, y dije, qué increíble que estoy aquí, no lo podía creer, y de repente ya estaba en el futuro de cuándo voy a regresar a esta experiencia, y luego me regresé al presente como de, no, pero hoy estás acá, disfruta esto porque hoy es lo que es, ¿no? Esas experiencias de estar en flow en tu vida diaria son las experiencias que permiten que vayas creyéndote que eres suficiente. Entonces, claro, esto supone un reto enorme porque no sabemos pausar. Parece que a la hora que pausamos, lo que nos viene a la mente es, estás desperdiciando el tiempo. Vivimos en un momento histórico que está sobreproducido, donde hay muchas personas hablando de hacer más, 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 más. Y yo también digo, ok, sí, pero cuando uno pausa y guarda silencios, cuando uno explora qué se debe, a quién ha escuchado de más, qué discursos replica y no son propios, ¿hace cuánto tiempo aprendiste a callar esa voz? Y entonces yo me imagino a mi niña con no un masking, varios maskings en la boca de las miles de veces que le he dicho, uy, no sé si, no, hombre, qué loco, ¿no? Porque aparte a veces hasta lo decimos lindo, como, ay, no, qué loco, ¿no? Eso sí está muy loco, ¿no? Y aunque ciertamente hay que saber establecerte en el proceso de vida que estás, yo hablando en mí, que creo que esto sirve mucho a veces escucharlo, no en un concepto, sino en la persona. Yo tengo 3 hijos chicos, relativamente chicos, ¿no? De 11 años, 9 años y 6 años, y pienso mucho en, quiero hacer muchísimas cosas, pero pienso en lo que va a significar para ellos y digo, no es que no lo vaya a hacer, solo creo que también tengo que respetar el compromiso adquirido de vida. A mí me encantaría hoy por hoy estar siendo conferencista internacional por el mundo, pero digo, si esto va a suponer que yo salga de casa 3, 4 días a la semana, a mediano plazo el costo para mí va a ser altísimo porque mis hijos van a decir, mamá, no estuviste. Y claro, si me preguntas, mentalmente no me es importante poner el lunch. Para mí no lo es. Es más, es una tarea que hago con pesar a veces. O recogerlos del dentista. O estar parada 1 hora en la clase de pádel mientras acaban. O hacerme 40 minutos en la fila del coche para que salgan del colegio. Muchísimas veces en las cosas pequeñas he querido delegar y deshacerme de esos compromisos para hacer lo que me conecta. Pero de pronto también digo, bueno, a mediano plazo esto me va a costar cuánto. Y entonces ahí es cuando digo, esto, si yo lo empiezo a hacer ahora, me va a despojar de mi vínculo y mi puente con mis hijos, que es un algo que yo anhelé y que ahora existe. Que va muy de la mano de también como tener bien claro cuáles son las prioridades ahorita, ¿no? Y que justo por ahí lo dicen mucho como, luego decimos como prioridades y esa idea luego causa conflicto porque en realidad hay que pensar en cuál es la prioridad. Porque si te llenas de prioridades, entonces nada termina siendo como realmente importante, ¿no? Entonces, como entender como cuál es esta prioridad y de ahí hay como jerarquías y cosas que puedes ceder y cosas que no, ¿no? Pero me encanta y me encanta cerrar así con lo que mencionabas de estos tiempos de ocio, porque, bueno, en Bicho Raro, que a mí me encanta este tema de la creatividad y es como de los pilares, siempre digo como que uno de los pilares más importantes de la creatividad es el ocio. Y vivimos en una sociedad que también va muy de la mano de esta parte de como de ser súper productivo y lo que decías como de el tiempo de ocio te da este espacio para cuestionar y para reflexionar y para regresar. Y da miedo, es un proceso que te confronta. Entonces, a lo mejor también ahí hay una vista de autosabotaje para personas que les da mucho miedo esos espacios en soledad con uno, porque eso me va a implicar que me voy a meter a mi cabeza y que voy a empezar a cuestionar vida y patrones y todo esto. Entonces mejor me ocupo de muchas cosas que no me den esos espacios
de silencio, de quietud, ¿no? Entonces también creo que si por ahí hay personas que se identifican con eso y que yo soy esta persona hiperactiva que nunca puede frenar y que hasta lo hago como, es que esta es mi virtud, como yo mencionaba, que es que mi virtud es ser perfeccionista, es como, a ver, qué tanto esa virtud o esta cosa que tú has vanagloriado, más bien es tú la máscara de tu autosabotaje, ¿no? Hacia ti mismo, ¿no? Me encanta, ¿sí? Y volvemos al tema de esa voz, ¿no? ¿Hace cuánto existe? ¿Qué te cuentas con esto? ¿A quién sientes que traicionas? ¿Qué partes de ti te da miedo sostener? ¿Qué significaría tener eso en tu vida? ¿Y cuánta responsabilidad traería? Porque al final crecer trae una responsabilidad enorme. Volverte una figura en el ámbito que sea, trae una corresponsiva de estar formado y estar a la altura, de no vender humo. Lo dijimos hace rato, ¿no? Quien te vende humo, claro, dura un ratito y eventualmente se esfuma. Entonces, a veces ese sabotaje viene a decir, yo quiero hacer algo en grande, pero no estoy dispuesto a machetear. Sí. Y Solo que quiero el resultado, ¿no? se me ocurre ahorita como, porque el autosabotaje no es nada más en la cuestión económica, ¿no? También es en la cuestión de crecimiento emocional o pues de sanación, muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor dejar esta pregunta de ¿en qué cosas estás yendo en contra de ti? Que justo lo que definías como esta parte del autosabotaje es como estás yendo en contra de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas o en qué ámbito sientes que estás siendo tu enemigo, ¿no? Y como por ahí empezar pues, a hacer todas estas preguntas que nos dejaste a lo largo de esta plática de qué me debo y todo este proceso, ¿no? Y como decías, ahora sí que invertir en ti, cuéntanos también para cerrar, como dónde, si hay alguien que escuchó y que justo está buscando un proceso terapéutico o algo, donde te pueden encontrar y demás, ¿no? Bueno, pues miren, mi Instagram y mi celular los dejo por acá. Mi Instagram es @ceciatala_coaching. Ahí viene mi celular, pero igual lo repito por aquí. Es 2222-395122. Mi correo es atala.ceci con i latina @gmail.com. Y bueno, yo feliz de que quien quiera, y si alguien quiere una recomendación de algo muy puntual, creo que hay mucho libro de esto y hay muchas cosas, pero yo nunca dejo de decir que la terapia como tal, y no es por venderme a mí, hay miles de terapeutas, incluso hay casos que yo canalizo, pero es canasta básica, esto lo decía Odín Dupeirón, huevos, leche y terapia. Sí, me encanta. Porque creo que si de verdad pretendo mapearme y saber cómo estoy en la vida parado y qué es lo que tendría de basura que quitar y que limpiar, necesito saberme poner en la plataforma de confrontación con alguien que me haga evidente mi punto ciego. Entonces, justo quiero cerrar diciendo esto. Si a hoy te contestas, es que yo he sido esa o ese, que me saboteo y que me pauso y que me dejo y que me pongo en la fila hasta atrás y que le doy mucha fuerza y mucha voz a todos los otros, te diría, pues ya lo estás escuchando hoy, ponte al frente y ponte a reconocer quién eres, qué te debes, para qué te alcanza, cuáles son esas voces, qué trabajo puedes hacer y empezar a trabajarlo a nivel como muy puntual, porque nadie está limitado realmente. Todos venimos a ser felices y todos tenemos las mismas posibilidades. Solo unos las activan, las descubren, las destapan, las desenvuelven y los otros las sostienen y las guardan en el armario viejo porque es una tradición. Entonces, desde ahí es desde donde digo, la terapia es la materia más importante de la vida, porque te va a hacer caer en el 20 de que no hay nada afuera, eres tú. Tú contigo, el baile es contigo, la vida es contigo, el otro, es su proceso, es otro mundo, y en la medida en la que tú te descubres a ti vas a empezar a mirar al otro con otros ojos. Y las oportunidades también llegan cuando estás listo. Esta es otra frase que me encanta. El maestro llega cuando el alumno está listo. Y cualquier persona es un buen maestro si yo estoy listo para exprimir. Entonces, bueno, hay una mirada como muy amplia en esto. Creo que todas las personas también de alguna manera fallamos en algún momento y somos esos que callamos nuestra voz y nuestro anhelo. También creo que nunca vamos tarde, ¿eh? Y que no hay nada imposible de sanar y que no hay nada imposible de integrar y que no hay nada que se pierda en el plan de tu alma. Y si por algo tienes una inquietud, bueno, pues qué mejor que ocupar esa inquietud para darle voz y darle espacio y darle trabajo y no decir morí o se me fue la vida sabiendo perfecto que este no era mi camino y caminé la vida de alguien más por agradar a alguien más, que es el tema del sabotaje. Entonces, bueno, yo
feliz de escucharlos, feliz de que si te mandan también a ti algo puntual de, oye, yo quería saber esto, házmelo llegar porque feliz de contestar y aportar desde mi butaca lo que pueda yo aportar. Y agradecerte muchísimo este espacio. No, hombre, gracias a ti. Justo a mí me daba, fue como este paso a atreverme, ¿no? La invitación, ¿no? A veces es como, da miedo el como hacer una invitación y que a lo mejor te rechacen, que también es válido porque a veces pues no se agendan o no se complementan, pero en verdad muchas gracias por haber aceptado. Y estoy segura que esta información le va a servir a más de uno y una, y que pues también ese tiempo de escucha es justamente un tiempo invertido hacia uno mismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ceci, por compartirnos pues tu conocimiento, tu sabiduría, tu tiempo y tu espacio, y pues nos seguimos viendo por ahí, por las redes. Seguro. Muchísimas gracias, So. Que se repita pronto. Gracias por escuchar. Si te gustó, comparte, y por favor, si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo, escríbeme a las redes sociales @bichorraro.mx o mándame un mail, soy @bichorraro.mx, o visita la página bichorraro.mx.